¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos con la información de lo que está pasando en el mundo. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches si lo estás viendo de noche. Si estás en España, muy buenos días para ti y gracias por acompañarnos. Vamos con los detalles, con la información. Si estás entrando en directo, si es tu primera vez por aquí, te damos la bienvenida. Es una comunidad increíble. Ahora sí que un grupo de personas que hablan español, que viven en diferentes partes del mundo y que aquí nos juntamos, nos reunimos para conversar de lo que pasa en el mundo. Vamos a los detalles, vamos a la información y también a la plática. Enorme saludos a todos, vayan dando like, vayan compartiendo, en un momento más platicamos. Van a ser 2 directos en esta ocasión y bueno, yo agradezco pues ahora sí que su apoyo. Enorme saludos a Walter, a Leonardo, a Francisco, a MT. Vamos con los detalles de lo que está pasando en el mundo. Si hay algún tema, si hay alguna noticia que te gustaría pues que platicáramos, que conversáramos, te agradezco, me lo dejes en los comentarios y también te agradezco que nos digas de dónde nos estás visitando. Si es tu primera vez por aquí, no te preocupes, da un comentario, anímate. Eso, aquí, ahora sí que todos te damos la bienvenida y vámonos conociendo. Miren, empezamos con la información, con los detalles de lo que está pasando en una serie de alertas que están dando, de advertencias, que aquí nos adelantamos más o menos unos 15, tal vez 3 semanas por ahí, porque empezamos a ver todos los años, pues vamos repitiendo los ciclos en cuanto a cómo se va informando en las predicciones del año completo, ¿verdad? Y fuimos viendo que en este año se advertía un fenómeno extraordinario, ¿verdad? Lo veíamos cada vez más y de repente pues se fueron confirmando los datos. Y ahora ya la misma NOAA está lanzando una advertencia para millones de personas que reciben ya una orden para prepararse desde ahorita. No que se esperen a que esté un huracán, a que esté una tormenta, porque cuando llega un fenómeno del Niño suelen incrementarse los desastres naturales. Pero cuando llega un super niño, como ha sucedido en algunos años, durante estos últimos 20 años ha habido unos 3 super niños. Entonces, esos 3 super niños generaron climas extraordinarios. Por suerte para el Atlántico no les llegan tantas huracanes, pero para el Pacífico sí. Pero los del Atlántico no se confíen porque pueden ser más fuertes, menos en cantidad, pero más en fuerza. Vamos a los detalles, pero el pronóstico oficial de los huracanes de temporada 2026 advierte a millones de estadounidenses, pero yo agregaría pues a todos los que viven en zonas de huracanes, incluso a los que viven en zonas, por ejemplo, donde puede haber calor, sequías, lluvia. Vamos, que los patrones se alteran. ¿Por qué se alteran los patrones si el fenómeno es en el Pacífico? O sea, ahí es donde afecta directamente. Ahí es donde está el fenómeno del Niño. Eso es lo que lo activa. Bueno, porque ese fenómeno que se activa en el Pacífico genera modificaciones también en cómo se transporta el aire, ¿verdad? Las corrientes de aire también se modifican cuando hay un fenómeno del Niño. Y eso es algo que de repente no se desconoce. Entonces, esos patrones modifican el clima en Asia, en Oceanía, en Europa, en todos lados. Entonces, tenemos pendiente organizarnos el fin de semana, juntarnos ustedes y yo aquí, Astrid, ustedes y yo, y conversar sobre en la zona donde viven y ver qué riesgos hay en su zona. Pero de momento déjenme decirles que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica declaró el día de hoy que si se esperan la temporada de huracanes, que si se esperan a que el fenómeno esté enfrente de sus casas tocando en la puerta, pues eso ya va a ser muy tarde. Lo que preocupa son los que llaman huracanes de categoría mayor o también las lluvias repentinas, que son fenómenos que cuando se dan no te dan tiempo de reaccionar. Recordemos lo que pasó en Texas el año pasado, me parece que fue. Ajá, sí, lo de Mystic River. ¿Verdad? Mystic Tampa. De repente las fechas se medio traslapan con tanta información que vamos analizando. Hay una disculpa, pero si no me equivoco, creo que si fue el año pasado. En septiembre del año pasado. ¿Será? ¿No será 2024? Bueno, ajá, chica. Es que te digo que, pero bueno, el asunto es que pues estaban unas muchachitas en el campamento, ¿no? Y chavitos también, ¿verdad? Estaban en un campamento cristiano
enorme. Es muy común que en ciertas épocas pues se den estos campamentos y cada año se hacen y son muy clásicos, ¿verdad? Entonces, en ese momento se da una lluvia tan torrencial, que por cierto sí estuvo pronosticada unas horas antes, pero fue demasiado tarde ya el pronóstico. Y que eso también es otro problema. Los fenómenos más duros de este tipo suelen ser difíciles de pronosticar. Ujú. Los huracanes sí, pero estos no. Entonces, de repente, cuando ya tienen el reporte y ven qué situación estaba todo esto, dicen, bueno, va a ser muy difícil, va a ser una noche complicada. Julio del 2025. Julio, o sea, Mucha gente fue porque iba a ser el 4 de julio. ándale. Bueno, pues el punto es que el campamento cristiano, la gente haciendo camping, lo que tú quieras. Y dijeron, bueno, va a ser complicado, pues hay que tener gente lista, lo que tú quieras. Nadie se imaginó el nivel de desastre. Subió el agua más de 7 metros. Estamos Sí. hablando que pues esperaban una subida de niveles, pero no 7 metros. Entonces, para cuando ya el agua llega y se dan cuenta del problema, pues ya era muy tarde, se perdieron muchas vidas, o sea, muchas de las personas bueno, que estaban ahí desaparecieron, nunca se les volvió a saber, o sea, vamos, que sí es algo tremendo lo que pasó ahí. Ahorita, curiosamente, está en juicio la doctora del Mystic Camp Claro. porque ella se fue. Se fue, no se fue a ayudar, no se fue, Le dio peló y miedo y órale, se fue. vámonos. Sí. Vio la cosa muy fea y se Y fue. se fue. Qué loco, ¿no? De repente ante ciertas situaciones hay gente que actúa así, ¿verdad? Pero siendo Cobardía. doctor se me hace como que es algo que no deberías. Que nunca debería de ser, Ajá. claro, claro, claro. Bueno, se prevé que el niño se va a intensificar durante los próximos meses, pero incluso se cree que en las próximas semanas este patrón se va a empezar a observar. El director de Servicios de Meteorología Nacional de la NOAA, Ken Graham, aseguró que el impacto del niño en la cuenca del Atlántico a menudo suele suprimir en la cantidad de huracanes, pero existe la incertidumbre de cómo se van a desarrollar en esta temporada. Exactamente, el pronóstico de la NOAA es de que va a haber entre 3 y 6 huracanes con vientos superiores a los 74 kilómetros por hora, perdón, millas por hora, y entre 1 y 3 huracanes importantes, o sea, ya huracanes mayores, como se les dicen, que es categoría 5 para arriba, digo, 3, ¿no? De 3 para arriba, De es 3 para mayor, arriba, sí. de 111 millas por hora. Y bueno, esta temporada, ya la del Pacífico inició el 15 de mayo, pero la del Atlántico inicia oficialmente hasta el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Hay que acordarnos que la fecha de septiembre y octubre generalmente es la más agresiva, pero todos modos ya hay que estar preparados. Pues sí, es como dices tú, es estar preparados, no confiarse, es pues pensar en que si te preparas de a poquito, semana con semana, vas checando los detalles donde puede haber más riesgos, hablándolo con la familia, todo este tipo de cosas. eh, hay listas que publican de repente los mismos de Protección Civil, la misma no, o sea, ellos hacen sus publicaciones de qué es lo que debes de tomar en cuenta, sobre todo pensando en la gente que tiene, por ejemplo, mascotas, qué hacer con las mascotas, cómo prepararse si tú vives, por ejemplo, en una zona rural, en una montaña, o sea, también hay muchas variaciones en cómo te debes de preparar y ante esto, pues hay que también pensar en cómo reaccionar, ¿no? En qué hacer en dado caso que te enfrentes a un fenómeno y que aparte tengas, pues obviamente que estar, pues, manejando, que tengas que estar, pues incluso, pues a lo mejor preparándote para estar sin suministros de nada por días o por semanas, como sucedió en Nueva Orleans, allá en el Katrina, que pues fue un tema tremendo que todavía se sigue recordando y que todavía sigue teniendo ciertos efectos esta situación que se dio en Nueva Orleans, en Luisiana, ¿no? Exactamente, pues bueno, de hecho, les están pidiendo sobre todo a la gente que vive en Virginia, las Carolinas, Florida, Alabama, Mississippi y Luisiana que empiecen a prepararse lo antes posible, que hablen o que chequen su seguro, si es que tienen seguro, qué tanto les cubre. Y recordar que aunque sea un pequeño menos la cantidad de huracanes este año por el tema del niño o del super niño, pues sí que pueden ser mucho más agresivos, y podrían ser más mortales y causar daños por valores de miles de millones de dólares. Y también les piden a los del Pacífico que se preparen, porque el aumento que se prevé para huracanes de esta temporada es de un 70% más huracanes en el Pacífico que en otros años. O sea que como quiera, a pesar de que el Pacífico tiene menos efectos,
pues piensan ellos que a lo mejor sí. Claro, o sea, por ejemplo, aquí en México, pues la gente que vive en todo el Pacífico ya ha vivido varios huracanes fuertes que les han dejado sus casas pues inundadas, llenas de lodo. Me acuerdo el caso de Sinaloa, creo que fue uno de esos lugares que hubo una temporada que un huracán los dejó muy mal. Entonces, pues siempre hay que estar preparados, aunque generalmente... Guerrero, Sí, Guerrero, aunque generalmente dan vuelta, se van para el oeste, perdón, sí que pueden llegar a tocar tierra. Y bueno, oigan, pues prepárense, al menos aquí vamos a hacer ese esfuerzo de estarlo recordando seguido. No es nada difícil, nosotros ya hemos vivido en zonas de huracanes y la preparación, pues cuando lo haces a tiempo te hace sentir muchísimo más a gusto, muchísimo más seguro. Eh, eh, Entiendo yo que de repente es un gastito extra, pero si lo haces semana con semana desde antes no se siente tanto y pues en una caja vas acumulando comida no perecedera, vas acumulando algunas pilas, algunos elementos como por ejemplo de primeros auxilios, cosas de ese tipo básicas que al menos pues unos días te mantengan pues tranquilo sin tener que salir ni nada, que siempre los primeros días de un temporal es lo más peligroso. Los primeros días y los primeros días posteriores al fenómeno suelen ser los más peligrosos, donde Ajá. siempre te dicen, tranquilo, quédate en casa. Bueno, pues imagínate quedarte en casa y estar bien preparado. Ahora, vámonos a otros asuntos también importantes.